Hola familia. Buenas noches, espero que todos estén bien, que se encuentren bien de salud. Eh, Creo que es lo más importante, especialmente en la circunstancia en la que estamos viviendo. Creo que estamos atravesando una situación bastante difícil, bastante complicada, pero creo que lo más importante es que estemos bien de salud. Y bueno, am, hoy quería compartir con ustedes una pequeña lección. Quería compartir algo de mi corazón, algo que he estado aprendiendo, algo que de repente me ha llamado mucho la atención. Creo que es curioso que um, pareciera coincidencia, pero empezamos con el libro, el cual hablaba de bastantes cosas, aprendimos bastantes cosas, una de las cuales voy a hablar el día de hoy, que es lo que se me hace curioso porque hemos estado en el trabajo, eh, nos dieron a leer un libro, el cual es de superación personal, cómo ser exitoso en la vida de los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, um, es curioso que este fin de semana igual también escuché una prédica que, que tenía mucho que ver con estos otros dos temas. Y yo creo que nada es por consecuencia, yo digo coincidencia. Yo creo que Dios muchas veces nos habla a través de ciertas cosas, y creo que nosotros lo único que tenemos que hacer es poner un poco más de atención, lo cual es bastante difícil para mí. La mayoría de las veces. Entonces, la lección del día de hoy se llama Renueva tu mente. Y curiosamente viene del libro del cual estoy comentando. Eh, en ese libro, algo que me llamó mucho la atención era una frase que tenía el libro que decía: tú te conviertes en lo que piensas todo el día. Entonces, todo lo que estás pensando durante el día, esa es a la persona quien termina siendo al final. Y, uh, y obviamente también este, curiosamente menciona una escritura, y la escritura es la de Romanos 12:2, donde dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y sabes, yo he leído esa escritura muchas veces, y muchas de estas veces he luchado, he tenido una batalla, así, una lucha con este párrafo de la Biblia donde dice que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y para mí es una lucha porque pienso, ok, si la Biblia dice, o si esta escritura dice que es lo único que tengo que hacer para ser un mejor cristiano, un mejor discípulo, un mejor esposo, un mejor padre, una mejor persona en general, lo único que tengo que cambiar es cómo pienso. Tengo que poner algo, mi negatividad, porque por naturaleza sí soy negativo, mis pensamientos son negativos. Um, y esto sería toda una clase aparte para tratar de entender y explicar por qué razón pienso de la que pienso, o por qué muchos de nosotros pensamos de esa manera. Pero anyways, esa es otra clase para otro día. Pero el batallo con la idea de, ok, todo lo que tengo que hacer es cambiar mi mentalidad, ¿no? Y entonces muchas veces digo, ok, lo voy a hacer, y empiezo, y mi esfuerzo quizás dura unas horas, quizás dura unos días, quizás dura unas semanas, pero después, poco a poco, como que se me va acabando la energía, ¿no? Se me va acabando las pilas, como a veces se dice, o el gas, como a veces se dice, y empiezo a volver a caer en mi mismo patrón de pensamientos y negatividad y cosas así. Y el problema es que cuando eso sucede, pierdo esperanza. Empiezo a pensar, bueno, es muy difícil ser mejor discípulo, es muy difícil ser mejor esposo, un mejor padre. Creo que nunca lo voy a poder lograr. Entonces toda esta serie de emociones y cosas empiezan a entrar en mi corazón. Empiezo a pensarlas y empiezo a sentirlas en mi corazón, y me convierto en esa persona. Me deprimo,
como te digo, quizás llegan pensamientos a mí como, yo creo que Dios no se fija en mí porque pues no soy no soy un buen discípulo, no soy una buena persona. Y sí, creo que esa, no sé si a algunos de ustedes les haya pasado así o les pase de esa manera. A mí sí me pasa así. Am, y, ah, y entonces quisiera hablar un poco de eso, ¿no? Y ojalá y que lo que les pueda platicar el día de hoy sea de ayuda, sea de inspiración, y que podamos ver las escrituras y ver a Dios de una manera diferente, ¿no? Creo que muchas veces miramos, el problema es que miramos a la Biblia o las escrituras de una manera que es más como, oh, tenemos que hacerlo o comportarnos de cierta manera porque la Biblia dice que debemos hacerlo así. Como creo que lo miramos como una serie de reglas de cómo vivir nuestra vida, de cómo comportarnos, de cómo hablar, de cómo pensar, de cómo reaccionar. Y la tomamos así, como una serie de reglas, ¿no? Podemos usar escrituras como, por ejemplo, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. ¿Qué tal la de siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor? O la de ámense los unos a los otros con un amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. ¿O qué tal la de más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo? Y sabes, todas estas escrituras son increíbles y son muy buenas. Yo creo que el problema está en que la mayoría de las veces las tomamos como que solo nos dicen lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Y creo que cuando tenemos esta forma de pensar acerca de las escrituras, perdemos lo más vital y lo más importante, que es la historia de la cual tú y yo somos parte. Y que tenemos parte, ¿no? Tenemos que entender que Dios está haciendo algo dentro de nosotros, algo está tratando de hacer dentro de nosotros, y creo que somos muy privilegiados al tomar parte de lo que Dios está tratando de hacer, ¿no? Dios está escribiendo una historia en el libro de la vida, y nosotros no tenemos el privilegio de ser parte de la historia que Dios está tratando de escribir. Y igual tiene una historia para nuestra vida, y creo que igual como en cualquier película o en cualquier libro, a veces hasta como un cuento de hadas, ¿no? Hay capítulos oscuros, hay capítulos difíciles, como dije, ¿no? En las películas a veces tiene que haber drama y tiene que haber suspenso y tienen que pasar cosas así difíciles, igual como en un cuento o en una historia. Y después de repente sale el héroe, ¿no? Y todo termina bien y entonces, como dice el dicho, como cuento de hadas, se vive feliz para siempre después. Y creo que en nuestra vida Dios está tratando cuando nos lleva a tiempos difíciles, cuando vivimos cosas como quizás la que estamos pasando en este momento, que es bastante complicado. Creo que Dios está tratando de enseñarnos algo. Y creo que eso luego tenemos que poner un poco más de atención. Y bueno, la decisión está en que qué tanto estás dispuesto o qué tanto estamos dispuestos a confiar en quien está escribiendo la historia, quien está llevándonos por esos diferentes caminos, ¿no? Y bueno, para esto quisiera llevarlos al principio de la historia, literalmente. A Génesis capítulo 1, comenzando en el versículo 1, es la historia de la creación. Donde Dios crea el mundo o da y no sé, quisiera que nada más les voy a leer un poquito
de Génesis 1 y dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y dijo Dios, que exista la luz y la luz llegó a existir. Y bueno, así comienza la vida, ¿no? La idea de que al principio era un abismo, no había nada, todo era un vacío total y Dios empieza a crear, ¿no? Lo interesante de esto, no lo voy a leer, no voy a leer todo el capítulo, te recomiendo que lo leas y si tienes la oportunidad de hacer un comparativo con lo que te voy a compartir hoy, leyendo la escritura, quizás me puedas entender un poco mejor. De antemano te pido disculpas si es un poco confuso. Te digo, para mí ha sido, me gusta cuando encuentro cosas de la Biblia que son... yo soy muy lógico en la manera de pensar. Me gustan hacer trabajos de manualidad, me gusta desarmar cosas y ponerlas juntas, me gusta ver cómo funcionan. Y para mí a veces la Biblia es así, es como un rompecabezas que de repente encuentro la pieza y todo encaja junto. Y para mí eso es una... Es como una joya que encuentro. Y no sé si para ti es un poco diferente. Como te digo de antemano, te pido disculpas si es un poco confuso, pero continuemos con lo que te estoy tratando de compartir, ¿no? Entonces, como dije, la idea esta de que Dios crea, empiezas a crear todo de la nada, ¿va? Y si te fijas todos sabemos que Dios creó el mundo en 7 días, bueno, en 6, porque el séptimo día se lo dedicó a descansar, dicen las escrituras. Y lo curioso de esto es que al final de cada día, él se detenía a ver que lo que había creado era bueno. Y casi creo que casi al término de los 6 días, en los de la creación, vas a encontrar esta frase donde dice que Dios mira a ver lo que ha creado y se le hace bueno. Y la otra cosa interesante que encontré al hacer esta lección es que si pones atención, los primeros 3 días de la creación, Dios separa las cosas. En otras palabras, el primer día Dios separa a la oscuridad con la luz, o separa a luz y oscuridad, separa el agua y el cielo. En el tercer día separa la tierra y el mar. Y los próximos o los siguientes 3 días, sería del cuarto al sexto o del tercero al sexto, llena lo que ha creado. Entonces el cuarto día llena el firmamento con los astros y las estrellas. Y después en el quinto llena al agua y el cielo con los mares y los peces. En el sexto día, y por último, crea todos los animales y también crea al ser humano. Hay una separación en la creación de Dios. Primero hace una separación de la luz y oscuridad, y el mar y la tierra, el agua y el cielo, y después empieza a llenar las diferentes, lo que Dios creó. Hace tiempo te comparto que yo saqué mi diploma de la high school a través de un programa que estaba ofreciendo donde trabajo, y parte de lo que aprendí era que tenía que hacer para sacar mi diploma de la high school tenía que tomar un curso o aprender literatura, porque era parte del curso de inglés, y aprendí que hay varias formas, técnicas y formas o herramientas para escribir, y una de ellas es la rima, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tú escribes algo que rima, pues esa es una forma de escribir.
En particular, la Biblia tiene una forma o un estilo de escritura, especialmente en esto que te estoy compartiendo en el Génesis y bueno, no solo en el Génesis, pero a través de la Biblia, tú vas a encontrar este mecanismo de literatura que se llama quiasmo, que lo que es cuando el autor está tratando de escribir algo, comienza con el principio de lo que está escribiendo con una idea, y esa idea se repite al final. uh, y, uh, y lo que está tratando de comunicar el actor, o perdón, el escritor, es esa idea del que comienza y termina. En medio está el punto que en realidad el escritor quiere decir, o que nosotros entendamos, o ese es su punto principal, se podría decir. Como te digo, perdón si no estoy siendo muy claro, pero estoy tratando de darte un poquito más ¿cómo se diría en inglés? De insight, ¿verdad? Entonces, la Biblia está plagada de este estilo de escritura. Y es interesante porque, por ejemplo, en Génesis, de lo que estamos hablando, esto se ve muy plasmado en el versículo 14. Y en el versículo 14, déjame abrir aquí mi Biblia rápidamente, dice: y Dios dijo, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Y la palabra hebrea que describe estaciones, o que se refiere a estaciones, hablando de las estaciones de los años, donde Dios dijo que las estaciones de los años van a ser como lo que sirvan como señales, ¿verdad? Esa palabra en griegos es moad, que es otra palabra que puede ser traducida como sabbath, o que es día de reposo, o el reposo, o el descanso, del cual aprendimos en el libro que acabamos de leer, en la serie que acabamos de hacer en la iglesia. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque creo que vivimos nuestra vida tan agitada que se nos olvida que tenemos que parar y darle su lugar a Dios, y eso toma tiempo. Deliberadamente tenemos que hacer tiempo para Dios. Y eso es lo mismo que miramos en el principio, en Génesis. Y es curioso porque, como dije, al principio Dios, cuando empieza a crear el mundo, al final de término de cada día, es casi como que Dios creaba algo, y luego se detenía a observar lo que había hecho y decía: wow, esto es bueno. Como que descansaba de lo que había hecho. Y luego el séptimo día, específicamente el séptimo día, la escritura dice que lo tomó de reposo. Y luego, como les dije, utilizando este mecanismo literario, miramos que en el versículo 14, esta palabra que es moar, que significa descanso, es como el punto que el escritor quiere darnos a entender de lo que estamos leyendo. Para mí, como les dije, se me hace muy interesante. Y luego, bueno, como dije, no sé si ustedes saben, pero a mí también se me hizo muy interesante aprender que la persona que escribió Génesis, por ejemplo, fue Moisés. Y bueno, como sabemos,
tuvieron que pasar varias generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, hasta llegar a Moisés. ¿Y cómo fue que Moisés fue llamado por Dios? ¿O cómo comienza o cómo sabemos de la historia de Moisés? Bueno, porque sabemos que José fue vendido a sus hermanos, y sus hermanos lo vendieron, y él terminó en Egipto como uno de los hombres más importantes de Egipto, que salvó a su familia cuando hubo la hambruna, etcétera, etcétera. Pero después los israelitas se quedaron en Egipto como esclavos por 450 años, algo por el estilo, y fueron esclavos por todo este tiempo. Y bueno, sabemos que ellos, el valor que tenían los israelitas para los egipcios era solo por lo que producían, eran esclavos. Ellos, ¿qué era lo que hacían? Bueno, hacían ladrillos. Ellos estaban ayudando a construir el imperio egipcio, quizás las pirámides, quizás, no sé, otros proyectos de construcción, no lo sé, pero eran muy maltratados. Todo lo que ellos valían era o cuántos ladrillos producían. Cuando ellos dejaban de producir esos ladrillos, por ejemplo, si eras padre de familia y tú no podías ya producir más ladrillos por cualquier cosa, bueno, ya no eras alguien que servía para a los egipcios, te convertías en alguien inservible. Entonces te reemplazaban, ya sea no sé, quizás perdías la vida o se deshacían de ti como cualquier otra cosa. Entonces ese era el valor sobre la identidad de los israelitas por mucho tiempo. No, esa era la identidad de ellos. Solamente se valoraban por lo que podían producir. Y, creo que hay algo especial en eso para nosotros. Bueno, no sé si especial, pero hay algo que debemos aprender de eso nosotros. Tú sabes, si tu valor, si tú te valoras, o si alguien más te valora por lo que produces, o si te sientes que tienes que producir algo para poder ser, para tener valor, o aún a veces creo como como cristianos, a veces pensamos que, bueno, quizás si servimos más, si oramos más, si ofrendamos más, si leemos más, si seguimos las escrituras al pie de la letra como nos dicen, como pensamos, oh, eso me va a acercar más a Dios, o voy a tener más valor ante Dios porque soy un mejor discípulo o cristiano. Y la verdad es que no, que Dios nos valora o te valora porque Él te creó, porque eres hecho a su imagen. Y como dijo, como en el Génesis al final, cuando creó al hombre, dijo que vamos a hacer al humano a imagen, ¿no? A mi imagen, a la imagen de Dios, y así nos creó. Y por eso ese es nuestro verdadero valor, el hecho que Él quiere tener una relación con nosotros profunda, que Él quiere conocer cuando te sientes triste, cuando estás pasando problemas, cuando no estás bien, o cuando estás alegre, o cuando todo va bien. Dios quiere tener esa relación contigo. No solo quiere que tú hagas o te comportes de cierta manera porque así está escrito. No, es la relación que Dios quiere tener. Y, ¿sabes? Es interesante porque, como te dije al principio, cuando Moisés y cuando Dios llama a Moisés, y Moisés saca a los egipcios a los israelitas de Egipto y los lleva por el desierto, Dios les da la ley, y les empieza a dar esta serie de escrituras y cosas así, porque Dios está tratando de decirles: yo quiero que vivan de esta manera, porque yo no los creé
cuando yo los hice, cuando hice la creación, no era para que ustedes vivieran de esa manera, no era para que ustedes estuvieran o basaran su valor en lo que pueden producir. Esa no era la intención. La intención era que viviéramos como Adán y Eva. Dios les había dado todo, y ellos no tenían que preocuparse de nada y tenían una relación profunda e íntima con Dios. Y eso es lo que por eso es una de las razones por las cuales Dios les sacó a los israelitas y les dio esta nueva expectativa, se podría decir, o una manera, una forma nueva de vivir, porque Dios no nos había no nos había creado para que viviéramos así, o para que fuera. Y Dios no nos ha creado para que nuestro valor como personas, como seres humanos, o como hijos o hijas de Dios, sea por lo que puedes producir. Cuando estamos envueltos en este mundo donde lo que te da valor es, cuánto dinero tienes, qué carrera ejerces, qué posición social, qué casa tienes, etcétera, etcétera. Eso no es lo que Dios valora, no es lo que Dios quiere que valoremos. Dios quiere que el valor que nosotros tengamos es porque tenemos una relación con Él. Entonces la idea para mí, el hecho de cambiar mi mentalidad comienza y tiene mucho que ver con el sábado o el descanso. ¿Sabes qué? Porque aún en nuestros días, ¿cuándo empieza tu día? Por ejemplo, te pregunto, ¿cuándo empieza tu día? Empieza en la mañana cuando te levantas y se termina cuando te vas a dormir, ¿correcto? Ok. Durante ese lapso de tiempo, ¿en qué piensas o qué es lo que haces? Piensas y estás movido por lo que tienes que hacer, por lo que tienes que producir, por lo que vas a llevar a cabo ese día. Bueno, acabamos de aprender que en lo que acabamos de leer de Génesis, ¿sabes? Sí, Dios creó algo, pero empezó con descanso y terminó con descanso. Y sabes, la idea esta de que nuestro día debe de comenzar en un sábado con Dios, en un tiempo de descanso con Dios. Por eso la Escritura dice, vengan a mí todos los que están abatidos, angustiados, yo les haré la carga liviana. Y a eso se refiere con esa escritura. Y obviamente no cité la escritura correcta, o correctamente, pero esa es la idea. La idea es que comencemos nuestro día con Dios y terminemos nuestro día con Dios. Esa es la idea de nuestro caminar con Dios. Y para mí, el cambiar, el renovar mi mente es entender que tengo que tomarme un tiempo. Yo creo, como les dije, yo no creo que el hecho de que hayamos aprendido de que debemos tomarnos un tiempo y debemos descansar en el Señor, en el libro que acabamos de leer como juntos en la iglesia. Yo no creo que el libro que yo leí en el trabajo, o que estamos leyendo en el trabajo, hable de que igual el libro habla de que tenemos que a veces de tomarnos un tiempo y separarnos de las cosas que nos rodean para poder poner nuestros pensamientos en orden. No creo que sea una coincidencia. Aún no creo que sea una coincidencia que esté pasando todo lo que está pasando a nuestro alrededor, donde podamos tener un tiempo más, donde podamos desacelerar nuestra vida. Llevamos una vida muy frenética. Creo que todo esto, como dije, quizás puede ser una coincidencia. No sé, para mí no la miro como tal. Yo creo que Dios está tratando de hacer algo en la iglesia, en nuestras vidas. Ciertamente lo creo en mi vida. Creo que para mí el renovar mi mente es algo que es eso, que tengo que tomarme un tiempo para estar con Dios, para tener mi sábado con Dios.
y es retante, créame, es bastante retante porque es algo que es tan opuesto a lo que nosotros hacemos o nuestra naturaleza. Y bueno, y como dije, para mí, um, uh, ojalá que esto que te compartí te ayude a mirar un poco más profundo lo que Dios quiere de nosotros. Y como te digo, a través de todo lo que estamos pasando, a través de todas estas dificultades, solo quiero decirte que Dios solamente está escribiendo un capítulo más en tu historia, en mi historia, y sabes que lo está poniendo en su libro, en el libro de la vida. Y es increíble ser parte de esto. De nuevo, Dios no nos valora por lo que nosotros podamos producir. Él nos valora porque somos su creación, porque Él nos creó, y igual como a los israelitas, no los había creado para ser esclavos de un sistema, de algo que solamente se valoraba por lo que producían. A nosotros es lo mismo. Él nos creó para tener comunión con Él, para estar con Él, para ser junto con Él. Esa es la verdadera para mí eso es lo más importante. La verdadera religión no se trata de hacer las cosas porque si no las hago me va a ir mal, o porque eso es lo que tengo que hacer, porque eso es lo que dice la Biblia. Y como te digo, todas esas cosas son buenas. No quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo, pero es algo más profundo, es algo más íntimo, es una conexión más íntima con Dios. Y, y bueno, te exhorto, te animo a que puedas seguir indagando más acerca de lo que eso significa para ti, de qué es lo que Dios está tratando de hacer en tu vida, qué es lo que está llamándote, qué es lo que está tratando de hacer en tu vida. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme, gracias por poner atención, y bueno, que tengan un increíble día y increíble semana.